Excelente. Bueno, hoy vamos a dar nuevamente inicio a la continuación de la clase y vamos a hablar del sistema endocrino, de todo lo que podamos hablar, ¿verdad? Y vamos a empezar de la glándula tiroidea, ¿sí? Vamos a empezar de la glándula tiroidea. Nosotros sabemos que la glándula tiroidea está formada por dos lóbulos laterales, ¿sí? Más voluminoso y conectado en el medio, ¿sí? Por un istmo central, ¿verdad? Relativamente delgado, y se caracteriza habitualmente por debajo y delante de la laringe. Esa es su posición de anatomía. Eso ustedes dominan todo. El tiroides está dividido por tabiques fibrosos finos en lóbulos formados por más de 20 a 40 folículos de distribución uniforme, tapizado por un epitelio cúbico o cilíndrico bajo, se le conoce, y lleno de tiroglobulina que sirve como para la proteína antígena sérico positiva, ¿verdad? Para realizar la prueba. Y las células tirotropas, ¿sí? De la hipófisis anterior, que liberan las células tirotropas de la hipófisis anterior, que libera la célula tirotropa de la hipófisis anterior, que libera la tirotropa de la hipófisis anterior libera la TSH, ¿sí? TSH, que es la tirotropina, ¿sí? Hormona estimuladora de tiroides, ¿sí? Entonces, a la circulación en respuesta a factores hipotalámicos. Entonces, las células tirotropas de la hipófisis anterior libera TSH, conocido como tirotropina, ¿sí? Que libera a la circulación en respuesta a los factores hipotalámicos, ¿sí? Entonces, es un breve resumen del sistema endocrino y especialmente de la glándula tiroidea. Entonces, acá está la glándula tiroidea, lo que le está mencionando, ¿verdad? Formada por dos lóbulos laterales, ¿sí? A los costados y unido por uno más fino que conocido el istmo, que a medida que uno va avanzando la edad, va a ir desapareciendo el istmo, ¿sí? Relativamente delgado, como se dice, y se localiza habitualmente por debajo y delante de la laringe, ¿sí? Y está dividido por tabique fibroso fino, el lóbulo formado por 20 a 40 folículos de distribución uniforme, tapizado por un epitelio cúbico o cilíndrico bajo, lleno de tiroglobulina, que es la paz, ¿sí? Que es del antiguo antígeno sérico proteico que da positiva en algunas reacciones histoquímicas que realizamos, ¿sí? Y las células tirotropas de la hipófisis anterior liberan la TSH, ¿sí? Hormona estimuladora de tiroides, que es la tirotropina en la circulación respecto a los factores hipotalámicos. Y acá tenemos la imagen macroscópica. Esta es la imagen macroscópica acá de la glándula tiroidea, ¿sí? El istmo. ¿Eh? Y acá la imagen histológica. ¿Cómo se llama esto que estoy señalando acá? ¿Cómo se llama? Esto que estoy señalando, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama esto? Coloide. Coloide, excelente, doctora Milena. Sí, sustancia coloidal. Excelente. Bueno. Excelente, excelente.
Y nosotros vamos a estar hablando de las alteraciones de las glándulas tiroideas, ¿verdad? ¿Y cuáles son las alteraciones que tenemos? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las patologías? Tenemos el hipertiroidismo, excelente, y el hipotiroidismo. Y vamos a intentar hablar de una cierta parte hoy y mañana damos continuidad de 9 a 11 mañana en la clase, ¿sí? Mañana de 9 a 11. Y el próximo martes será de 13:30 a 15:30. ¿Está bien? Bueno, continuamos entonces. Vamos a hablar entonces de la patología. Sí, la enfermedad del tiroides, ¿verdad? Comprenden afecciones asociadas a una liberación excesiva. Sí, va a haber hormona de más de la tiroides y eso se va a llamar hipertiroidismo. Entonces la liberación excesiva, hipertiroidismo y la liberación o la déficit, ¿sí? O la liberación disminuida o déficit de la hormona tiroidea se va a llamar hipotiroidismo y masa en el tiroides. Entonces es súper fácil. Sí, liberación excesiva se va a llamar hipertiroidismo y la falta de liberación o deficiencia de la hormona tiroidea se llama hipotiroidismo. ¿Sí? Hipotiroidismo. Entonces nosotros vamos a empezar por el hipertiroidismo. Hipertiroidismo. ¿Sí? La tirotoxicosis es un estado hipermetabólico, ¿sí? La tirotoxicosis es igual que yo estoy diciendo hipertiroidismo, ¿sí? Es igual que yo estoy diciendo hipertiroidismo. La tirotoxicosis es igual que yo estoy diciendo hipertiroidismo. ¿Está bien? Entonces, cuando yo digo la tirotoxicosis es un estado hipermetabólico, ¿sí? Causado por un aumento de concentración circulante elevada de T3 y T4 libre. ¿Cómo se llama T3 y cómo se llama T4? ¿Cómo se llama T3 y cómo se llama T4? Pero excelente, Lucas. Tiroxina o triyodotiroxina, ¿sí? Y tetrayodotiroxina. Ese es excelente, doctor Gustavo. ¿Sí? Triyodotiroxina, que es el T3, y tetrayodotiroxina, que es el T4. ¿Sí? Excelente. O también conocido, ¿verdad? Se le dice la tiroxina, no vaya también. Bueno. Bueno, el T4, por ejemplo, sí mide el nivel de hormona también de T4, ¿verdad? En el análisis, y también se denomina, como dijimos, tiroxina en sangre. Y esta hormona ya sabemos que se produce por las glándulas tiroideas y ayuda a controlar el metabolismo y el crecimiento. ¿Sí? ¿Sí? Entonces tenemos el T3 y el T4. ¿Sí? T3 y T4. Bueno. Y el T3 ya dijimos que es el triyodotiroxina, que es una hormona también tiroidea que juega un papel importante en el control corporal del metabolismo. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos la triyodotiroxina, ¿sí? Triyodotiroxina. No se escribe así Amanda y doctora Amanda y doctora Milena. Se escribe así como escribe el doctor Gustavo. Triyodotiroxina y tiroxina. Bueno, continuamos entonces lo que estábamos diciendo, que la
tirotoxicosis o el hipertiroidismo es un estado hipermetabólico causado por concentración circulante elevada de T4 y T3 libre, ¿sí? A menudo se denomina hipertiroidismo, como ya estábamos diciendo, porque está causada habitualmente por una hiperfunción de las glándulas tiroideas. Hay un aumento de productividad y los términos hipertiroidismo primario y secundario se emplean a veces para designar el hipertiroidismo por una anomalía tiroidea intrínseca o por trastorno ajeno al tiroide, como un tumor hipofisario productor de hormonas estimuladoras de tiroidea, ¿sí? Por lesiones también, por lesiones en la hipófisis. Entonces, nosotros vamos, las causas del hipertiroidismo puede ser, ¿sí? Por el aumento de la producción, ¿sí? Por el aumento de la producción del T4 y T3 libre circulante. También puede ser por efectos primarios o secundarios. Y también puede ser por trastornos, ¿verdad? En las glándulas de la hipófisis anterior, ¿sí? Porque se recuerdan ustedes que en la hipófisis anterior era el que se producía el TSH, ¿sí? El TSH se producía en la hipófisis anterior, ¿sí? No confundan el TSH, ¿sí? El TSH es la tirotropina y el T4 dijimos que es la tiroxina. Entonces, las causas generalmente del hipertiroidismo puede ser por factores primarios y secundarios o también puede ser por algunas anomalías intrínsecas o por trastorno ajeno en las glándulas de la hipófisis anterior, ¿sí? De la hipófisis anterior. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta eso. Bueno, ¿cuáles son las 3 causas más frecuentes de la hipertiroidismo? ¿Sí? ¿Cuáles son las 3 causas más frecuentes de las hipertiroidismo? Hiperplasia difusa, ¿sí? Bocio multinodular hiperfuncional y adenoma hiperfuncional del tiroides. Vuelvo a repetir, las 3 causas más frecuentes de la tirotoxicosis, bien dicho, hipertiroidismo, están asociados también a la hiperfunción de las glándulas, ¿sí? Y esa hiperfunción, como dijimos, hiperplasia difusa de las tiroides asociada a enfermedades graves. El 85% de los casos se supone eso. El otro es bocio multinodular hiperfuncional y el otro es adenoma hiperfuncional del tiroides. Entonces, esas son las 3 causas más frecuentes de la tiroxicosis, ¿verdad? Y están asociados también a la hiperfunción de las glándulas. Bueno. En la clínica, voy a volver atrás un poquitito. En la clínica es muy simpático en cuanto a la diferencia entre hipertiroidismo y hipotiroidismo, ¿sí? Entonces, en la clínica, ¿qué vamos a encontrar en la clínica? ¿Sí? ¿Qué encontramos en la clínica de la hipertiroidismo o de la tirotoxicosis? Encontramos primeramente la manifestación clínica del hipertiroidismo son variados y consisten en cambios relacionados con el estado hipermetabólico, ¿sí? Por el trabajo excesivo, hipermetabolismo, provocado por el exceso de la hormona tiroidea y por la hiperactividad del sistema nervioso simpático. Es decir, aumenta del tono adrenérgico, ¿sí? Y aumentar el tono adrenérgico, ¿qué va a secretar más ahí? ¿Qué se secreta más? ¿Qué se secreta más ahí? ¿Qué se va a secretar más ahí al aumentar el tono adrenérgico? Ya su nombre ya lo dice todo. El paciente va a tener más adrenalina, más acelerado. Va a estar más acelerado, más adrenalina. Entonces vamos a tener,
ya dijimos, un tono, aumento del tono adrenérgico. En una consecuencia vamos a tener excesiva de hormonas tiroideas que va a provocar el aumento del metabolismo basal. ¿Y eso qué va a dar? Primeramente, piel, que vamos a encontrar en la piel. Paciente hipertiroidea suele tener la piel blanda, caliente, doctora Milena, caliente y enrojecida debido al aumento del flujo sanguíneo. ¿Sí? Va a estar caliente y enrojecida debido al por el aumento del flujo sanguíneo. No se olviden, ahí el doctor ya respondió, doctor Gilberto, ahí. Y ¿qué vamos a tener? Y a la vasodilatación periférica para aumentar la pérdida del calor también, ¿verdad? Va a ser intolerante al calor, eso sí, intolerancia al calor, ¿sí? Eso sí, va a ser bastante intolerancia al calor. Entonces, ya estábamos diciendo que en la piel, el paciente hipertiroideo suele ser blanda, caliente y enrojecida, ¿verdad? Debido al aumento del flujo sanguíneo y a la vasodilatación periférica para aumentar la pérdida de calor. Al aumentar la pérdida del calor, nuestro paciente va a empezar a sudar, ¿verdad? Es frecuente la intolerancia al calor, como acaban de decir, aumento de la sudoración, ¿sí? Por la mayor producción de calor y el aumento del metabolismo basal. Y ese aumento del metabolismo basal que va a producir pérdida de peso, ¿sí? A pesar del aumento del apetito, va a producir pérdida de peso. Entonces, vamos a tener piel blanda, caliente, enrojecida, ¿sí? Porque por el aumento del flujo sanguíneo, ¿sí? Y ese flujo sanguíneo va a producir vasodilatación y eso va a hacer que sea intolerante al calor. Y también, al tener mucho calor, el cuerpo va a aumentar la sudoración y al aumentar la sudoración va a aumentar también el metabolismo basal. Y al aumentar el metabolismo basal, el paciente va a empezar a perder peso, pérdida de peso. Pero como tiene el metabolismo aumentado, el paciente también aumenta el apetito. Va a tener mucha hambre ese paciente, va a tener mucha hambre. ¿Y qué más va a tener? ¿Qué más cosa principal? En el área cardíaca, ¿sí? En el área cardíaca va a tener alteraciones principales. ¿Qué vamos a tener en el área cardíaca? Las manifestaciones cardíacas, ¿sí? Como dijimos, son las primeras y las más frecuentes del hipertiroidismo. La persona con hipertiroidismo puede tener aumento el gasto cardíaco por el aumento de la contractibilidad. Se va a contraer más rápido, las paredes cardiovasculares, ¿sí? Y vamos a tener taquicardia, excelente. Vamos a tener taquicardia. Entonces, al aumentar la contractibilidad y el aumento del gasto cardíaco por el aumento de la contractibilidad y de la necesidad periférica del oxígeno, son frecuentes la taquicardia, como ya me dijeron ustedes, y las palpitaciones, inclusive puede dar cardiomegalia, ¿sí? Inclusive me puede dar una cardiomegalia. Mi pregunta a ustedes es, ¿cuál es la diferencia entre taquicardia y palpitaciones? Voy a traer un vaso de agua mientras tanto. ¿Cuál es la diferencia entre taquicardia y palpitaciones? Excelente, doctora Milena. Excelente, ¿sí? Excelente. Taquicardia es el tipo de frecuencia de trastorno del ritmo cardíaco, ¿verdad? Es el aumento de la frecuencia cardíaca, del latido de la frecuencia cardíaca, ¿sí?
por encima de 100. Y palpitaciones son sensación de latidos cardíacos que se perciben como si el corazón estuviera latiendo con violencia o acelerado, ¿sí? Con violencia o acelerado. Esa es la diferencia entre palpitación y taquicardia. Bueno, continuamos entonces. Continuamos. Entonces ya tenemos palpitaciones, taquicardia, palpitación y cardiomegalia. También son frecuentes la arritmia, como hay una taquicardia, son frecuentes la arritmia, sobre todo la fibrilación auricular. En especie en los pacientes de edades más avanzadas, ¿sí? Vamos a tener fibrilación también auricular, ¿verdad? Y esto va a llevar a una insuficiencia cardíaca congestiva. Esto puede llevar todo a una insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Qué es la insuficiencia cardíaca congestiva? ¿Qué es la insuficiencia cardíaca congestiva? Es la falla del corazón como bomba, tanto del lado derecho e izquierdo, ¿sí? Bueno, entonces esto puede llevar a una insuficiencia cardíaca congestiva, sobre todo en los pacientes ancianos que ya padecen luego con cardiopatía previa. Y se han identificado cambios miocárdicos como foco de infiltración por linfocitos, eosinófilos. También ya ese músculo del corazón ya va a tener fibrosis intersticiales, cambios de grasos en la fibra y aumento del número del número y tamaño de mitocondria. Y algunas personas con hipertiroidismo presentan una disfunción ventricular izquierda, que generalmente puede ser reversible, pues una insuficiencia cardíaca de bajo gasto cardíaco, ¿sí? De bajo gasto. Y a eso se le denomina una miocardiopatía tirotóxica o hipertiroidea. Entonces, si ustedes reciben un paciente, es lo mismo, doctora Milena Global, es lo mismo, la misma cosa. Si ustedes reciben un paciente de 75 años de edad diagnosticado ya con hipertiroidismo y una insuficiencia cardíaca global, esa insuficiencia cardíaca global le vamos a culpar el 100% al hipertiroidismo, o vamos a pensar que ese paciente ya tenía ya una enfermedad de base, de una insuficiencia cardíaca luego, y se le complicó más con el hipertiroidismo. ¿Qué van a pensar? El paciente de 75 años de edad tiene una insuficiencia. Excelente, doctora Milena. Ya tenía una enfermedad. Y si es un paciente de 75 años de edad con hipertiroidismo, insuficiencia cardíaca izquierda, de bajo gasto cardíaco, entonces vamos a pensar que la hipertiroidismo le está produciendo la insuficiencia cardíaca. ¿Se entendió? Y eso a izquierda puede pasar después a global, ¿sí? Puede pasar a global. Bueno, alteraciones en otros lugares, por decir en el sistema neuromuscular, el famoso el cambio ocular, el aparato digestivo, en el sistema osteomuscular. ¿Qué ocurre en eso? En el sistema neuromuscular, ¿qué ocurre? Neuromuscular.
¿Qué va a tener el paciente? Neuromuscular, temblores, excelente. Y en el ocular es más fácil. Exoftalmía, la misma cosa, ¿sí? Y a nivel del sistema osteomuscular, ¿qué va a tener? No, no, mixedema es otra cosa. Ese es otra cosa, doctor Wesley. Bueno, vamos a tener porosidad en los huesos. Bueno, en el sistema neuromuscular, como me estaban diciendo, la actividad excesiva del sistema nervioso simpático, como ya dijimos, por el aumento del tono adrenérgico, produce temblor, hiperactividad, la habilidad emocional, incapacidad para concentrarse e insomnio. Son frecuentemente la debilidad muscular proximal y la reducción de la masa muscular, que es la miopatía tiroidea. El paciente es acelerado, ¿sí? Es súper acelerado. Y en los cambios oculares, ¿sí? La exoftalmía generalmente no es precisamente porque el paciente tiene hipertiroidismo, ya va a tener exoftalmos. No. En cierta patología lo que se observa mejor, en cierta patología de hipertiroidismo, se observa mejor la exoftalmía, ¿sí? Especialmente en la enfermedad grave, en el tiroideo, hipertiroideo grave, ¿sí? Entonces, el cambio ocular dirige la atención a menudo hacia el hipertiroidismo. El paciente mira con los ojos muy abiertos y fijo con retracción del párpado por la estimulación simpática excesiva del elevador superior del párpado, ¿sí? Por eso ocurre el exoftalmismo, por la estimulación simpática excesiva del elevador superior del párpado. Sin embargo, la verdadera oftalmopatía tiroidea asociada a proptosis, que significa que sale de su lugar, solo está presente en la enfermedad de graves, ¿sí? En la enfermedad de graves, como yo le dije. Y en el aparato digestivo, ¿qué va a tener el paciente? Diarrea, ¿sí? ¿Por qué? Porque está súper acelerado el metabolismo, entonces no hay tiempo de absorción de agua, entonces eso evacúa así totalmente. Entonces la hiperestimulación simpática del intestino produce hipermotilidad y eso va a producir la mala absorción y ahí ocurre la diarrea. Y también afecta al sistema osteomuscular, como dijimos. La hormona tiroidea estimula la reabsorción de óseo, aumenta la porosidad del hueso cortical y reduce el volumen del hueso esponjoso. ¿Qué ocurre? ¿Qué efecto produce eso? Un efecto neto es una osteoporosis y un aumento de riesgo de fractura en los pacientes con hipertiroidismo crónico. Entonces, esas son las alteraciones que produce la hipertiroidismo. Después vamos a hablar de cada uno, no se preocupen. Bueno, y acá una imagen bien resumida de lo que estábamos hablando. ¿Qué produce, ¿verdad?, la clínica del hipertiroidismo? Vamos a tener en el ojo estos exoftalmos, ¿sí? Más evidente en enfermedades graves, ¿sí? Que dijimos que el paciente es muy nervioso y agitado, ¿sí? Tienen bocio, en enfermedades graves también se va a observar bocio, hipertiroidismo, ¿sí? Va a tener alopecia, ¿sí? Intolerancia al calor, ¿sí? Hipertensión arterial sistólica y húmeda, diarrea, ya dijimos, temblor, ¿sí? Debilidad, miopatías, osteoporosis y mixedema pretibial, que después vamos a ver por qué ocurre el mixedema pretibial.
eso también va a producir pérdida de peso, ¿sí? Pérdida de peso. Reflejo exaltado, que significa reflejos aumentados, ¿sí? En las mujeres va a tener metrorragias, ¿sí? Infértil. En los varones va a ser impotencia, ¿sí? Taquicardia, ya dijimos, pulso vivo, arritmia, supraventriculares, palpitaciones. Entonces, estos son los que se encuentran en la clínica de un hipertiroidismo. En el dibujo está bien, súper bien resumido de la clínica del hipertiroidismo. Ahora mi pregunta es a usted, ¿cuál es la diferencia entre alopecia y calvicie? ¿Cuál es la diferencia de alopecia y calvicie? Esperando respuesta. La alopecia no es localizado. La alopecia del cabello cae en una región. Seguramente, doctor Flavio, escribiste mal. La alopecia es localizado, ¿sí? Es localizado, puede ser reversible y no reversible. Sin embargo, el calvicie es generalmente una zona, pero amplia. Y la alopecia puede generalmente es causado por alguna patología X, que puede ser bacteriano, virus, parásito, en este caso por el hipertiroidismo. ¿Se entendió? Sí, doctor, puede ser así mismo. Bueno, excelente. Excelente. Bueno, continuamos. El diagnóstico del hipertiroidismo es clínico y de laboratorio, ¿sí? El diagnóstico, ahí vemos qué imagen ven ahí ustedes. ¿Qué imagen es ese? Excelente, doctor, excelente. Entonces el diagnóstico del hipertiroidismo es clínico y de laboratorio, ¿sí? Entonces la determinación de la concentración sérica del TSH o HST con análisis de laboratorio sensible para el TSH es el método de detección selectiva, simple, más útil para el hipertiroidismo, porque esta concentración, el TSH, está disminuido incluso en las etapas iniciales, cuando la enfermedad puede ser todavía subclínica. Entonces, ¿qué significa? Se pide el dosaje de TSH y si se encuentra disminuido, ya podemos ir pensando en un hipertiroidismo. Entonces, en el hipertiroidismo tenemos TSH disminuido, T4 y T3 aumentados, ¿sí? Normal o aumentado, generalmente aumentado. Ese es, encontramos en el laboratorio, ¿sí? TSH disminuido, T3 y T4 normal o aumentado, ¿sí? Generalmente aumentado. Generalmente aumentado. Bueno, después vamos a hablar de hipotiroidismo. Voy a irme un poco más rápido. Del hipotiroidismo. El hipotiroidismo está causado por una alteración estructural o funcional
que interfiere en la producción de una concentración adecuada de hormonas tiroideas, ¿sí? Y puede estar causado por un defecto en cualquier punto de eje hipotálamo, hipófisis, tiroideo. Entonces la alteración puede estar en cualquiera de estos puntos. En el hipertiroidismo dijimos que estaba más en la hipófisis, en la cara anterior de la hipófisis y en la región del tiroides. Sin embargo, en el hipotiroidismo puede estar causado, puede haber afección hipotálamo, hipófisis y tiroidea. El hipotiroidismo primario puede ser congénito, adquirido o autoinmunitario. Y otra forma menos frecuente del hipotiroidismo congénito son los errores innatos del metabolismo tiroideo, que son los vocios dishormonogénicos, ¿sí? Son los vocios dishormonogénicos. Esos son también otros, pero menos frecuentes de casos de hipotiroidismo, ¿sí? Son hipotiroidismo congénito, en el que puede ser defectuosa cualquiera de los múltiples pasos que conjuguen a la síntesis de hormonas tiroideas. ¿Y cuáles son las síntesis de la hormona tiroidea? Primeramente, transporte de iodo a los tirocitos, ¿sí? Después va a ocurrir la organización del iodo, y va a ocurrir la unión del iodo a los residuos de tirosina de la proteína del almacenamiento y se va a formar la tiroglobulina, ¿verdad? Se va a ir formando la tiroglobulina. Acoplamiento de la iodotirosina para formar el T4 y T3 y hormonalmente activa. Entonces, en la síntesis de la hormona tiroidea que recién mencionado, puede ocurrir cualquier defecto en esto, ¿sí? Puede ocurrir cualquier defecto en esto y eso va a ir produciendo que conocemos como la hipotiroidismo, ¿sí? Hipotiroidismo congénito, en cualquiera de estos efectos. Bueno. El hipotiroidismo adquirido, ¿sí? Puede estar causado por ablación quirúrgica o por radiación de parénquimas tiroideas. Puede ser por una alteración quirúrgica, ablación significa alguna lesión, ¿sí? O por radiaciones de parénquima tiroidea. Eso es adquirido. El hipotiroidismo autoinmunitario es la causa más frecuente de la hipotiroidismo en las regiones del mundo con suficiente cantidad de iodo, donde no hace falta iodo, ¿verdad? La inmensa mayoría de los casos del hipotiroidismo autoinmunitario corresponde a los tiroiditis de Hashimoto, ¿sí? A los tiroiditis de Hashimoto. Después vamos a hablar del Hashimoto. Bueno, en estos trastornos existen autoanticuerpos que van a combatir contra la T3 o contra la T4 luego otra vez, ¿sí? Entonces vamos a tener un autoanticuerpo circulante como anticuerpos anticromosomales, antiperoxidasa tiroidea y antitiroglobulina. Entonces estos son los que actúan en la síntesis de la hormona tiroidea, y entonces va a haber un anticuerpo que le va a atacar a ellos. Por eso dice que hay alteraciones en los pasos de la síntesis de la tiroides. Y el tiroides suele estar aumentado de tamaño, y el aumento de tamaño de la tiroides nosotros conocemos como bocio. El hipotiroidismo secundario, o conocido también como central, está causado por una deficiencia del TSH, ¿sí? Y con mucha menos frecuencia de TRH, hormonas tiroideas, ¿verdad? Cualquiera de las causas del hipopituitarismo, que como estamos hablando, por tumor hipofisiario, necrosis hipofisiario, posparto, traumatismo, tumores no hipofisiarios, o de daño hipotalámico por tumor, traumatismo, radioterapia o enfermedad infiltrativa, puede causar un hipertiroidismo central, ¿sí? Y las manifestaciones clásicas del hipotiroidismo son el cretinismo y el mixedema. Por eso leí hace rato que es más frecuente el hipotiroidismo el mixedema. Vuelvo a recalcar para que se pueda entender un poquitito. Las lesiones
del hipertiroidismo, ¿dónde ocurre? ¿Dónde ocurre generalmente la alteración para que ocurra hipertiroidismo? ¿Dónde ocurre, dijimos? ¿Dónde ocurría? En la hipófisis anterior, ¿verdad? En la hipófisis anterior. En la hipófisis anterior. Excelente. Y sin embargo, ¿sí? Sin embargo, para el hipotiroidismo, y especialmente el hipotiroidismo secundario, conocido como central, las lesiones pueden ocurrir en el hipotálamo, ¿verdad? Dijimos, hipotálamo, hipófisis o en el propio tiroides. ¿Sí? Entonces, en el hiper, generalmente, ¿sí? Vamos a pensar en la hipófisis, en la cara anterior y en la tiroides. Y el hipotiroidismo, y especialmente el secundario o central, vamos a pensar que puede ocurrir tanto en el hipotálamo, en el hipófisis o en los tiroides. ¿Se entendió la diferencia? ¿Dónde pueden ocurrir las lesiones? Y la manifestación clásica del hipotiroidismo son el cretinismo y el mixedema. Y acá nuevamente una imagen del cuadro, bien resumido, así como el hipertiroidismo. Vamos a tener bradixiquía, que significa pérdida de memoria. Ese paciente que está pensativo, al aire, voy a estudiar, no voy a estudiar. La memoria más lenta, ¿sí? Edema palpebral, cardiomegalia, derrame pericárdico, ¿sí? Estreñimiento, y en el hiper que teníamos, debilidad espástica, reflejo aquiliano enlentecedor, y en el otro que teníamos aumentado, súper. Piel áspera, seca y amarilla. El otro que era blando, ¿sí? Aumento de peso en el hipotiroidismo. Y en el hiper que teníamos, síndrome de túnel del carpo. ¿Ya escucharon una vez el síndrome del túnel del carpo? El síndrome del túnel del carpo es donde le va a doler mucho al paciente, es muy doloroso y hace que la mano sea un poco rígida, ¿sí? Tenemos metrorragia, en las mujeres hay metrorragia, intolerancia al frío, y sin embargo en el hiper ¿qué era? Hiper, intolerancia al calor. Macroglosia, ¿sí? Y alopecia también. Macroglosia, ¿qué es macroglosia? Sí, es posible, doctor Joxil. Sí, es posible, tanto en el hiper y en el hipo. Sí, es posible. Aumento de tamaño de lengua. Sí, es, doctor, posible ambos. Sí, es posible. Eso es lo que estábamos diciendo, que en los tiroiditis, en el hipotiroide de Hashimoto, podemos encontrar bocios. ¿Sí? Y sin embargo, en el hipertiroidismo, en las enfermedades graves, podemos encontrar bocio. Bueno. ¿Se entendió? Bocio podemos encontrar en el hipertiroidismo, especialmente en enfermedades graves. Y en el hipotiroidismo podemos encontrar en el tiroiditis de Hashimoto. Bueno.
Y dijimos que las manifestaciones clínicas más frecuentes o las manifestaciones clínicas del hipotiroidismo, dijimos que era cretinismo y ¿qué más? El mixedema, ¿sí? Cretinismo y el mixedema. Vamos a hablar un poquitito de los dos. Cretinismo, ¿sí? Se refiere al hipotiroidismo que aparece en lactantes o en las primeras infancias. Las manifestaciones clínicas del cretinismo son deterioro del sistema osteomuscular y del sistema nervioso central con retraso mental intenso, talla baja, rasgos faciales toscos, lenguas sobresalientes, ¿sí? Y hernia umbilical. Y acá tenemos la imagen de un paciente que padece de hipotiroidismo. Miren, hernia umbilical, talla abajo, abdomen prominente, el labio sobresaliente, miren. Entonces, macroglosia. Entonces, a esto lo llamamos cretinismo, ¿sí? Eso es a causa de, se manifiesta a temprana edad y a consecuencia de hipotiroidismo. Después hablamos de mixedema, ¿sí? Mixedema. El mixedema es una alteración de los tejidos que se caracteriza por presentar un edema, ¿sí? Por presentar un edema, acumulación de líquido, nosotros ya sabemos del líquido intersticial, producido por infiltración de sustancias mucosas en la piel y a veces en los órganos internos. A consecuencia de un mal funcionamiento de las glándulas tiroideas, que es el hipotiroidismo. El término mixedema se aplica al hipotiroidismo que afecta al niño mayor o al adulto. Los signos clínicos del mixedema se caracterizan por una ralentización de las actividades físicas y mentales. El paciente es lento, lerdo, lento y lerdo. Las sustancias iniciales son cansancio generalizado, apatías, lentitud mental, que puede simular una depresión en las fases iniciales de la enfermedad. El habla y las funciones intelectuales se ralentizan. Es súper, habla lento, se mueve lento, todo lento. Los pacientes con mixedema tienen apatía, ¿sí? Intolerancia al frío y a menudo sobrepeso. ¿Por qué el sobrepeso? Por la retención del líquido. La reducción de la actividad simpática produce estreñimiento y descenso de la sudoración. La piel está fría y pálida por el menor flujo sanguíneo. La reducción del gasto cardíaco también contribuye probablemente a la disnea y a la disminución de la capacidad del ejercicio. Dos problemas frecuentes con las personas con hipotiroidismo: disnea, ¿sí? Y disminución para la capacidad de ejercicio. Es todo lento. ¿Por qué, Flavio, ya vas a hacer tu dopaje de tu perfil tiroideo? No, es diferente mixedema, y folgado. Es diferente folgado y mixedema. Eso brincadeira, ¿está? Eso brincadeira. Sí, tienen retraso. Tienen. ¿Qué? ¿Por qué me está diciendo Flavio tiene retraso? No, no, Flavio no. Los pacientes que tienen hipotiroidismo. Es similar, no, el cretinismo es el más severo, el cretinismo, ¿sí? Porque el mixedema puede ser todo reversible, por el cretinismo ya no. Y acá tienen una imagen más o menos del cretinismo. Miren, acá lastimosamente no se ve bien la imagen facie mixedematosa, está un poco hinchado, vamos a ver, dematizado. Totalmente. Autolimitan, ¿sí?
Y acá linfedema en pierna, piel gruesa, descamada. La imagen no se ve tan bien. Generalmente está la glándula, pero no produce. Eso es lo que ocurre, doctor Joacín. ¿Sí? Está la glándula, pero no produce nada. Por eso hipotiroidismo. Bueno. Quiero terminar y estoy a la mitad. De TRH y de TSH por el hipotálamo y la hipófisis respectivamente. La concentración de TSH no es alta en las personas con hipotiroidismo por un trastorno hipotalámico o hipofisiario primario. ¿Por qué? Porque la concentración de T4 es baja en las personas con hipotiroidismo en cualquier causa. Entonces, así resumiendo, no, Gilberto, ¿me podés preguntar otra vez? Porque salió y se conectó otra vez y solo se me quedó la pregunta para Bocio. Tu pregunta anterior. Es que sale y entra del Canva y ahí se elimina todo lo que usted me escribe. Si me chingaron, se borró todo ya raro. Sobre sal do Himalaya, ¿se tiene algún beneficio? Y sí, digamos, colabora mucho, pero no tanto. El yodo es el mejor tratamiento. Sí, sal iodada, pero tenemos un problemita con el sal iodada. Solucionamos el bocio y tenemos otro problema. ¿Qué otro problema? Exactamente, con mayúscula. Si escribí con minúscula significa hipotensión. Exactamente, doctora. Muy bien, tenemos hipertensión. Entonces, resumiendo acá, en el hiper vamos a tener TSH. ¿Cómo va a estar en el hiper? ¿Aumentado o disminuido el TSH? Sí, esos son los códigos, doctores. Importante que aprendiste. Ya, hoy aprendiste algo y eso es muy importante. ¿Cómo está el TSH en el hipertiroidismo? Disminuye. En el hipo. Excelente, excelente. Aprendan eso, ¿sí? Aprendan eso. Excelente. Pero puede estar disminuido cuando hay lesiones, ¿dónde? Cuando hay lesiones hipotalámicas e hipófisis, puede estar disminuido, puede estar disminuido. Bueno, ahora vamos a hablar de la tiroiditis. Vamos a hablar de la tiroiditis. La tiroiditis o inflamación de las glándulas tiroideas, ¿sí? O inflamación de las... En caso de que está normal la TSH, hay que mirar tu T3, tu T4 y T3, ¿cómo están? ¿Sí? Hay que mirar tu T4 y tu T3, ¿cómo están? Eso también te va
te va a dar margen. Después mañana le voy a pasar un cuadro bien resumidito así para que se quede grabado ya para ustedes. ¿Está bien? Bueno, la tiroiditis o inflamación de la glándula tiroidea comprende un grupo de trastornos diversos que son caracterizados por diferentes tipos de inflamación de tiroidea, ¿verdad? La tiroiditis infecciosa puede ser aguda o crónica. La infección aguda puede alcanzar el tiroides por la diseminación hematógena a través de las arterias, ¿sí? Puede llegar a través de la sangre, la infección llega ahí, o por siembra directa en las glándulas a través de una fístula, desde el seno piriforme adyacente o la propia laringe, ¿sí? La infección por microbacteria, hongo y neumocitis son más crónicas y más frecuentes en pacientes inmunodeprimidos, ¿sí? La microbacteria, hongo y neumocitis son más crónicas y más frecuentes en pacientes inmunodeprimidos. Entonces, esto es la tiroiditis. Tiroiditis de Hashimoto. La tiroiditis de Hashimoto dijimos que es un hipotiroidismo, ¿verdad? La tiroiditis de Hashimoto es la causa más frecuente de la hipotiroidismo, dijimos, en zonas del mundo con una concentración de yodo suficiente. La tiroiditis de Hashimoto se caracteriza por un fracaso gradual de la glándula tiroidea, por destrucción autoinmunitaria, dijimos. Hace rato ya dijimos eso, de la misma. Prevalece entre los 45 y los 65 años y afecta más a las mujeres que al hombre. Y tiene un fuerte componente genético, ¿sí? Tiene un fuerte componente genético. Entonces, nuestro tiroiditis de Hashimoto es autoinmunitaria, ¿sí? Y su patogenia, como estábamos diciendo, para entender un poquitito, ¿sí? La introducción de la autoinmunidad tiroidea se acompaña de una eliminación progresiva de las tiroides, se van destruyendo los tejidos por apoptosis y sustitución del parénquima tiroidea por la infiltración de células mononucleares y fibrosis, porque se van destruyendo pues las glándulas tiroideas, entonces se va fibrosando. Los múltiples mecanismos inmunológicos pueden contribuir a la muerte de las células tiroideas. Uno de ellos es los linfocitos T citotóxicos CD8+, ¿sí? Ese es uno de los principales que influye. La muerte celular mediada por linfocitos T citotóxicos CD8, los linfocitos T citotóxicos CD8 pueden destruir a los tirocitos, ¿sí? Y también la muerte celular mediada por citocina, que es la activación excesiva de los linfocitos T condicionada para la producción de las citocinas inflamatorias, que es el linfocito TH1 como interferón. En las glándulas tiroideas con la atracción y activación de macrófagos y daños en los folículos. Entonces también los linfocitos T que participan en los procesos inflamatorios, que es las citocinas inflamatorias, que es el linfocito TH1, ¿sí? Que actúan como interferón y eso van produciendo la atracción y activación de los macrófagos y así se va ocurriendo los daños de los folículos. Y también la unión a los anticuerpos antitiroideos, que es los antitiroglobulina, los antiperoxidasas tiroideas, seguido de la citotoxicidad mediada por las células dependientes de los anticuerpos. Entonces, estos son los factores. Primeramente, linfocito T citotóxico CD8. El otro es a través de la activación de los citocinas inflamatorias, que es el linfocito TH1, que hace ese interferón, que atrae y activa los macrófagos y así va a ir destruyendo a los folículos tiroideos. Y el otro es la activación del anticuerpo antitiroideo, que es la antitiroglobulina y los antiperoxidasa tiroidea, que va a ir destruyendo al propio componentes de la síntesis de tirosinas. Entonces, estas son las causas que se cree, como dijimos, en el hipotiroidismo de la Hashimoto, que es autoinmune.
La morfología, cómo se ve la de Hashimoto, ¿verdad? El tiroides presenta a menudo un aumento de tamaño difuso. Dijimos que el Hashimoto produce bocio. Produce bocio. Aunque en algunos pacientes ¿qué ocurre? El bocio empieza a aumentar el tamaño, ¿verdad? El tamaño difuso, que aunque en algunos pacientes el aumento de tamaño puede estar más localizado. La cápsula está intacta y la separación entre las glándulas y la estructura adyacente es nítida. La corte de superficie es pálida, de color amarillo y firme y ligeramente nodular. En el análisis microscópico revela una infiltrado extensa de parénquima por un infiltrado inflamatorio mononuclear con linfocitos pequeños, células plasmáticos y centros geminales bastante desarrollados. Entonces se ve más o menos así, macroscópicamente se ve así. Miren acá, se ve así el bocio, ¿verdad? En un tiroiditis de Hashimoto. Atrofia tiroidea en la etapa final ya de un tiroiditis Hashimoto. Y el tiroiditis de Hashimoto tiene 3 fases, que es la hipertiroidismo, eutiroidismo y el hipotiroidismo. ¿Sí? Entonces presenta 3 fases: hipertiroidismo, eutiroidismo y hipotiroidismo. Acá miren cómo se observa microscópicamente, se observa bastante bien, miren. Se observa bastante bien. Entonces son el linfocitario. Eutiroidismo, como eu significa igual, que todo está normal, doctor. Todo está normal. Todo está normal. ¿Entendiste? Así mismo, doctor, así mismo. Así mismo. Así mismo. Ya es un Hashimoto, pero empieza tipo un hiper, aumenta, no normaliza y luego ya va en su etapa final, que es la atrofia ya. ¿Se entendió? Que es la atrofia ya. Bueno, continuamos entonces. Continuamos. Y acá, miren cómo se observa mejor todavía. Miren acá. Histología, ¿ustedes tuvieron una histología? Esto prácticamente ya vendría a ser lo que era hace una vez nuestro coloide. ¿Verdad? Miren, y está demasiado totalmente invadido por células linfocitarias, ¿sí? Mitocondrias enormes. Miren, mitocondrias enormes. Y es así. Bueno, continuamos entonces. Continuamos un poquitito. Entonces los folículos tiroideos están atrofiados y tapizados en muchas zonas por células epiteliales que se distinguen en presencia de citoplasma granulado eosinófilo y denominado célula de Hultler, ¿sí? Célula de Hultler. Y acá, como le estaba diciendo, la célula de Hultler, puede ser pregunta de examen final, vamos a estar modificando, va a salir también imagen. Va a salir también imagen en este examen final.
Bueno, entonces tenemos la célula de Hustler. En el tiroiditis de Hashimoto clásica existe un aumento de tejido conjuntivo intersticial que pueden ser abundantes, como estábamos diciendo, que puede ser abundante. Y existe una variante fibrosa caracterizada por las atrofias foliculares tiroideas intensas y fibrosis pseudoqueloides, densa con bandas anchas de colágeno acelular que rodea el tejido tiroideo residual. Eso es lo que vimos en la imagen anterior. Voy a volver acá, las imágenes anteriores. Miren. Miren. Papi, ¿qué pintando? Miren. Papi, Yeah. ¿qué está pintando? Bueno, y acá nuevamente un cuadrito. Yo lo encontré la forma más simple de explicar así con estos cuadritos las manifestaciones clínicas de cómo podemos encontrar, ¿verdad? ¿Y tú? De cómo podemos encontrar lo que es nuestro tiroiditis Hashimoto. Comienzo gradual, primer síntoma, fase atrófica, piel seca, sin sudoración, adelgazamiento epidérmico, aumento del contenido gastroesofágico, misedema, ¿sí? Palidez, amarillo, acumulación de caroteno, cabello seco y quebradizo, alopecia difusa, estreñimiento, aumento de peso, disminución de apetito, ¿verdad? Líbido disminuido, aumento a nivel prolactina, bradicardia, pulso disminuido, hipertensión arterial diastólica, ¿sí? Frialdad en las extremidades, síndrome del túnel carpiano, es una hipotiroidismo como estábamos hablando, disminución del reflejo tendinoso y memoria y concentración disminuida. Así como estábamos hablando en el hipotiroidismo, ¿sí? Entonces, así lo encontramos nosotros un poquitito. Después tenemos la tiroiditis subaguda. La tiroiditis subaguda es conocido también como la granulomatosa, ¿sí? La tiroiditis subaguda, también denominada tiroiditis granulomatosa o conocido mucho más como tiroiditis de Kerman, ¿sí? Entonces tiene 3 nombres. Sí, tiroiditis subaguda, también tiroiditis granulomatosa o tiroiditis de Kerman. Es mucho menor frecuente que la tiroiditis de Hashimoto. Es más frecuente entre los 40 y los 50 años de edad. Y lo mismo que otras formas de tiroiditis, afecta con bastante frecuencia a las mujeres que a los hombres, ¿sí? El problema tiroideo es más frecuente en mujeres que en hombres. La patogenia se cree que la tiroiditis subaguda está desencadenada por una infección vírica. La mayoría de los pacientes tienen antecedentes de infección respiratoria alta justo antes del inicio de la tiroiditis. Se cree que es de origen viral, pero hay mucho todavía que investigar sobre eso. Su morfología, no se sabe ni cuál virus, ¿verdad? Pero un virus respiratorio. Las glándulas pueden tener un aumento de tamaño uni o bilateral y es firme con una cápsula intacta. Puede ser ligeramente adherida a la estructura colindante al corte de la zona afectada. Son firmes y blanco, amarillenta. Al principio de la fase inflamatoria activa, los folículos dispersos pueden estar alterados por completo o reemplazados por neutrófilos que forman microasexos. Y más adelante, los signos más característicos son los agregados de linfocitos, los macrófagos activados y las células plasmáticas alrededor de los folículos tiroideos dañados. Y sobre todo hay un colapso y hay células gigantes multinucleadas, ¿sí? Englobado en lagunas y fragmentos de coloides, ¿sí? Entonces hay una célula gigante, ¿sí? Y acá vamos a ver las células gigantes cómo están. Y entonces acá miren cómo se observa bastante bien. Estas son las células de gigantes. Las células gigantes, ¿sí? ¿Verdad? Son células gigantes multinucleadas.
que están englobados en lagunas o fragmentos de quecoloides. ¿Cómo ven acá? ¿Cómo ven acá? Entonces, la tiroiditis, como su nombre ya lo llama, luego la tiroiditis granulomatosa subaguda de Kervin, ¿sí? Causada por un virus que no se sabe específicamente hoy en día cuál, con dolor y agrandamiento de tiroideo, es autolimitado, en semanas o meses vuelve a su estado eutiroideo. Y la palabra eutiroideo dijimos que vuelve a su estado normal, ¿sí? A su estado normal. ¿Se entendió hasta ahí, más o menos? Voy a explicarlo otra vez para que puedan entender todo. Sí, yo sé que muchos dicen sí, pero no es esto. El hipotiroidismo tiene varias causas de hipotiroidismo. Y dijimos que el hipotiroidismo, las causas pueden ser fuera o dentro de la tiroides. Y las causas fuera del tiroides, especialmente la que se dice secundaria o central, son autolimitantes, dijiste. Que son, ¿cómo se dice? Hay afectaciones en la síntesis de las tiroides. Y una de ellas es el Hashimoto, ¿sí? Una de ellas es el tipo de Hashimoto. El Hashimoto es un hipertiroidismo autolimitante, vamos a decirle en el sentido autoeliminante, autosómico, ¿sí? El Hashimoto es un hipotiroidismo, doctores. Hipotiroidismo. El Hashimoto es un hipotiroidismo. Solo que tiene nomás en su fase, tiene una parte donde se manifiesta como hiper, ¿sí? Eso nomás dice. El Hashimoto es la causa más frecuente del hipotiroidismo, dijimos, ¿verdad? Y es autoinmunitaria. Dijimos que es autoinmunitaria, que destruye la glándula, se destruye la glándula y ataca a personas de 45 a 65 años de edad. Y tiene fuerte componente genético, dijimos, ¿sí? Y estuvimos diciendo en la patogenia que puede ser más o menos de tres tipos. Primero, en la muerte celular mediado por linfocito T citotóxico CD8+. ¿Se recuerdan? Que ese linfocito T citotóxico CD8+ destruía los tirocitos. El otro tipo es la activación de la citocina inflamatoria, que es el linfocito TH1. ¿Qué hacía eso? Activaba al macrófago y venía y destruía a los tirocitos, ¿sí? Y así también producía daño en los folículos. Y el otro es la unión del anticuerpo con el antitiroideo, que es el antitiroglobulina y el antiperoxidasa, que esto destruyen en la síntesis de la tiroxina, en la síntesis de los tiroides. Entonces, el de Hashimoto, como estaba diciendo, es un hipotiroidismo, ¿sí? Autoinmunitaria. Y nada más decía que presenta tres etapas: hipertiroidismo, eutiroidismo y hipotiroidismo.
¿Se entendió un poquitito? El Hashimoto es hipotiroidismo. Hipo. Autoinmunitario. Hipo. Tiene nada más una fase de hipertiroidismo. Tiene una fase. Bueno. Estábamos hablando, ¿verdad? Estábamos hablando del tiroiditis subaguda o granulomatosa. Vimos ahí la célula gigante multinucleada y en la fase avanzada, ¿verdad? Tiene sus cuadros clínicos, ¿sí? En la fase más avanzada de la enfermedad es autolimitante, pero en la fase más avanzada de la enfermedad, un infiltrado inflamatorio con fibrosis puede reemplazar los focos de lesión, ¿sí? Y el cuadro clínico, la tiroiditis granulomatosa de Kervin, como estábamos diciendo, es la causa más frecuente del dolor tiroideo, ¿sí? Existe un aumento de tamaño variable del tiroideo, la inflamación tiroidea y el hipertiroidismo son transitorios, igualito que el Hashimoto. Transitorio, es una fase nomás, doctores, ¿sí? Transitorio. Y habitualmente remiten en 2 a 6 semanas, incluso sin tratamiento desaparece este autolimitante, como estábamos diciendo, el de granulomatosa o de Kervin. Casi todos los pacientes tienen una concentración sérica alta de T4 y T3 y baja de TSH durante esta fase. ¿Sí? Por eso dice que tiene una fase de hipertiroidismo. ¿Sí? Tiene, igual que la Hashimoto, tiene una fase de hipertiroidismo. ¿Alguna pregunta hasta acá? No se confundan, ¿sí? El Hashimoto y de Kervin es hipotiroidismo, es hipo. Solo que tiene una fase que es hipertiroidismo, que tiene, si tipo sube un pico y después va bajando y baja así hasta llegar a hipotiroidismo. Sí, puede ser, pero atender una cosa, doctor Joacil, que el de Kervin, ¿sí? El de Kervin produce dolor del tiroides, ¿sí? El único que produce dolor, ¿sí? Hace que le duela al paciente. Y el de Hashimoto produce bocio, hipotiroidismo, hipo. Estamos hablando de hipo. El de Hashimoto, que es el autoinmune, produce bocio, puede producir bocio, ¿sí? Y el de Kervin, que acabamos de hablar, hipotiroidismo, produce dolor, ¿sí? Produce dolor por la inflamación de las tiroides, produce dolor. Solo que dice que es autolimitante, ¿verdad? Que se va a curar solo otra vez, pero produce dolor. No, asintomático, de ahí justamente estábamos diciendo los síntomas que tenía. Vuelvo atrás. ¿Sí? Acá justamente los tiroides granulomatosos es la causa más frecuente del dolor tiroideo. Y cita un aumento de tamaño variable del tiroides, ¿sí? Pero ¿es por qué? Por la inflamación tiroidea. Y el hipertiroidismo son transitorios en la tiroiditis granulomatosa de Kervin. Transitoria, así como en la fase del Hashimoto. La fase de Hashimoto tiene 3 fases, ¿verdad? Y hipotiroidismo, y termina en el hipotiroidismo. Hay que leer un poquitito más y van a entender, si no están entendiendo van a entenderlo, pero algunas cosas que se quedó así que no se encaja. Dios siempre quiere, nosotros nomás no queremos. Dios siempre quiere, nosotros nomás lo que no queremos. O todo el mundo está con hipotiroidismo ahora. Fuerza, doctor. Es fácil, fácil. El tema es el
nosotros no hablamos de hiper, nosotros hablamos de hipo nada más, ¿sí? Y el hipotiroidismo, nosotros hablamos de tres. De los tres que hablamos, 4 o 5 hablamos. Hablamos de cretinismo, hablamos de misedema y después hablamos de Hashimoto, que es autoinmune. Que decía que el Hashimoto tiene 3 fases: hipertiroidismo, eutiroidismo y hipotiroidismo, pero esos son transitorias, igual que la granulomatosa, son transitorios su hipertiroidismo. Y lo que dice que la granulomatosa es autolimitado, que él solo nuevamente después vuelve al eutiroidismo, que él solo vuelve a lo normal, ¿sí? Y puede tener el hipertiroidismo, pero son transitorios, como dice. La diferencia entre Hashimoto y de Kervin en la clínica es que el Hashimoto produce bocio, se puede haber bocio, y el de Kervin puede haber inflamaciones, diferente a bocio, pero él produce dolor tiroideo. Por eso dice, causa más frecuente de dolor tiroideo, tenemos que pensar en una tiroiditis granulomatosa de Kervin, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, poquitito claro. Fácil, doctores. No se compliquen, no se compliquen. Facilísimo. Este es un resumen del libro de Robin. No se compliquen, no se compliquen. Mañana entonces a las 9. ¿Está bien? Excelente, doctores. Excelente. Tranquilo, cero estrés. No sé si ya se subió el trabajo de semana 1. Y hay que, delegados, hay que apurar un poquitito que suban, ¿sí? Nuestro horario será martes y miércoles, doctores. Así mismo, martes y miércoles. A mí me avisaron hace cuestión de minutos antes de empezar la clase, me avisaron. Y para no perder clase, empecé nomás ya con esto. Y entreguen su trabajo, por fin, ¿sí? Bueno, a cuidarse entonces, doctores. Que pasen bien, nos vemos mañana. Gracias a ustedes, chao, chao.